Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Marcelo Díez y junto con mi esposa Gabriela estamos sirviendo al Señor aquí en República Dominicana. Estamos viviendo unos días muy lluviosos estos días por la tormenta que se está viniendo, pero te quiero animar a tener este tiempo de devocional con la palabra de Dios. El pasaje que nos toca hoy está en Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 9. Vamos a leer de la Reina Valera 1960. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque hoy doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mi mandamiento y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Qué hermoso pasaje podemos encontrar el día de hoy en la palabra de Dios. Cuando vemos todo este pasaje encontramos en primer lugar los consejos de un padre, ¿no? Y allí Salomón está hablando de los consejos que un padre nos da a nosotros los hijos. Pero más allá de eso, él va a nombrar a su padre. Dice: él me decía y él me enseñaba, dice el versículo 4. Y esos son los consejos que David daba a Salomón, y Salomón los dejó escritos para que tú y yo pudiéramos asimilarlos y tenerlos hoy en día. David dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y David fue el hombre más sabio que jamás pudo vivir en la tierra. Así que imagínate de dónde vienen todos estos consejos. Y cuando empiezan todos estos consejos que tienen que ver con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios, encontramos algunas cosas que él va a decir que debemos hacer. En primer lugar dice oír y prestar atención, en otras palabras, la palabra de Dios, estar atento, dice el siguiente versículo. Dice: no desamparéis, dice la palabra de Dios, mi ley, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, y dice, él me enseñaba y me decía, y él dice: retenga tu corazón mis razones. El otro pasaje dice: guarda mi mandamiento y vivirás. Luego dice: adquiere sabiduría, no te olvides ni te apartes la razón de mi boca. No la dejes, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, dice, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Ya solamente con solo leer el pasaje nos damos cuenta que tenemos que hacer un montón de cosas en nuestra vida. Oír, estar atento, no dejarla, abrazarla, amarla, no olvidarme, no dejarla, y adquirir esa sabiduría que solo en Dios y en su palabra podemos tener. Pero ¿sabes? Cuando vemos estas cosas en la palabra de Dios, me gustaría que vos puedas pensar como aquel hijo que necesita escuchar la voz de Dios, y que el padre le dice: por favor, haz esto y vivirás. Dice, se lo dijo David a Salomón. Salomón nos lo deja marcado en la palabra de Dios, y Dios desea que cada uno de nosotros podamos tener eso en nuestras vidas. Y alguna cosa que me llama la atención, y terminando el pasaje, dice: engrandécela y ella te engrandecerá. En otras versiones dice: hónrala y ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y estaba pensando, ¿cómo podemos honrar la palabra de Dios nosotros en nuestra vida? ¿Cómo podemos darle honra a Dios a través de ver en la palabra de Dios lo que debemos estar haciendo? En primer lugar, ¿sabes? Pensaba que la manera de honrar a Dios es cuando nosotros dedicamos un tiempo al estudio diario de la palabra de Dios. Lo honramos cuando queremos encontrarnos con Él. Lo honramos cuando queremos prestar atención a sus dichos. Lo honramos cuando le escuchamos
cuando queremos oír su voz. ¿Sabes qué importante es para la vida de cada joven, de cada adulto, de cada creyente encontrarse con Dios cada día? En segundo lugar, lo honramos a Dios cuando pedimos al Señor y oramos a Dios con entendimiento, ¿cierto? Antes de leer la palabra de Dios, le pedimos a Dios que Él nos llene de entendimiento, sabiduría e inteligencia para poder comprender las verdades espirituales, para poder aplicarlas a nuestra vida. La oración a Dios es algo tan importante cuando oramos no solo con el deseo de nuestro corazón, sino con el entendimiento de lo que Dios dice en su palabra. A veces qué lindo que es cuando podemos orar diciéndole a Dios, recuerda que en tu palabra, ¿no es cierto? O tú dices en tu palabra que vas a cumplir, que vas a hacer, que prometes estar con nosotros. Y cuando uno ve esas cosas, la oración es parte fundamental para honrar a Dios. En tercer lugar, yo honro a Dios o engrandezco la palabra de Dios cuando lo aplico en una forma práctica, no solo leer la Biblia, sino aplicar cada día lo que Dios quiere para mi vida. Cuando encontramos esto en el devocional, podemos encontrar ejemplos para seguir, mandamientos para obedecer, pecados que debo dejar de hacer o algo por lo cual puedo estar agradecido y vivir el día de hoy de esa forma. Puedo honrar a Dios y su palabra y engrandecer su palabra cuando memorizo esos versículos. ¡Ay, qué bueno es! En los clubes bíblicos estamos teniendo la oportunidad de memorizar versículos y allí vamos a tener la retención del 100% de lo que la Biblia dice. Qué importante es para nosotros eso. Y sabes, eso va a generar una base de datos en nuestra mente, en nuestro corazón, que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas en el momento que necesitamos, pero no va a recordar lo que tenemos guardado en la vida. Así que podamos honrar cuando meditamos, memorizamos la palabra de Dios. Meditar regularmente es no solo en la mañana, sino tratar de recordar lo que aprendiste en la mañana para llevarlo a la tarde y tratar de compartirlo con alguien y hablar sobre el tema. Eso es meditar. También es interesante poder tener la búsqueda de un consejo bíblico, ¿no es cierto? Cuando yo hago la hora silenciosa, a veces, trato de escuchar todos los días este audio para no solo sacar lo que yo puedo sacar de Dios, sino también adquirir consejos de otras personas que sacan buenísimas aplicaciones para nuestra vida. Eso nos va a hacer vivir en integridad, nos va a hacer vivir que nuestras acciones estén compatibles con lo que la palabra de Dios dice. Dice, hónrala y ella te honrará, engrandécela y ella te engrandecerá. Y esa parte de engrandecerá simplemente va a ser el hecho de que Dios te va a dar la oportunidad. Cuando vivimos la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, va a hacerte a vos un hombre o una mujer de influencia en la vida de otros. Qué lindo que es cuando podemos servir a otros aconsejándolos con la palabra de Dios, mostrándoles la palabra de Dios cómo pueden vivir y ayudar para que el reino de Dios pueda ser extendido cada vez más y más, predicando la palabra, viviendo la palabra, modelando la palabra como el Señor Jesucristo lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Así que te animo este día a tomar este tiempo devocional simplemente para recordar que la palabra de Dios es lo que necesitamos para este día y para el resto de nuestra vida. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.